¿Un cortisol descontrolado se puede revertir siempre, Marta? ¿Cuántas señoras mayores, ¿no?, en la historia de España o de Colombia, tú les dices, has vivido la vida que querías, ¿no?, y te cuentan tantas cosas tristes? Yo hubiera hecho otra cosa, ¿no?, pero he estado 70 años enferma, inflamada, con enfermedades. ¿Realmente nos autoboicoteamos? ¿Es bueno tener estreses agudos de vez en cuando? Hemos vivido más de 5 experiencias adversas de la infancia que están listadas y clasificadas. Tendremos peor pronóstico de salud en la edad adulta. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Farmacia Coliseum. Hoy vamos a dar un paso más en este, diríamos, autoconocimiento que os vamos dando de cómo somos o cómo nos comportamos. ¿Os habéis preguntado por qué muchas veces estamos agotados sin razón? ¿O por qué nos cuesta mucho descansar? ¿O por qué tenemos hambre cuando no toca? Bueno, aquí, dentro de muchos factores, yo creo que hay uno en común, que si lo estáis viendo ya lo tenemos encima de la mesa, igual que tenemos a la autora. Hoy vamos a hablar del cortisol. Para ello tenemos a Marta Bolívar. Bienvenida, Marta. Gracias, Ana. Es un placer volver a tenerte aquí de nuevo. Y para mí también. Espero que no sea la última tampoco. Yo encantada de volver. A ver, Marta, ya la conocéis, ella es nutricionista, es psiconeuroinmunóloga, experta en salud digestiva y hormonal, pasa consulta en la Clínica de Medicina Integrativa de la Magna aquí en Barcelona, es asesora también profesional en interpretación de análisis funcionales y colabora también en un máster de PNI como docente. ¿Me he dejado alguna cosa, Marta? No. Y aparte también has escrito, no sé si decir libro o decir una Biblia o un manual para cualquiera que vive en el siglo XXI. ¿Cómo lo ves? Sí, me encanta. No, es que pensándolo bien. Sí, a ver, hablar de cortisol es hablar del mundo moderno y es hablar de nuestros tiempos y es también la necesidad de plantear un problema global, pero también muchas soluciones. Por eso el libro es así de grande. A ver, vamos a empezar por el principio. Te iba a preguntar qué era el cortisol, pero primero, ¿por qué decidiste hablar sobre el cortisol? Con todos los temas que hay, sobre todo en el mundo de la medicina integrativa, de la PNI, ¿por qué hablar de cortisol, Marta? Pues mira, primero, porque mi propia experiencia me iba haciendo acumular notas y notas que llevaba escribiendo hace muchísimos años sobre salud. Muchas de estas notas estaban centradas en la parte digestiva, que sabes que me gusta mucho y que me he hecho más, digamos, me he focalizado más en mi vida profesional. Pero siempre que yo pienso en salud, en mi propio caso y en todos mis pacientes, el tema del estrés nos ha acompañado, ¿no? Y era imposible ignorar un factor tan grande, tan importante, tan potente en la salud humana. Y como tú dices, libros y libros de muchas cosas, pero cuando yo pensaba sobre qué puedo escribir, que siempre tenía la inquietud y las ganas de hacerlo, se ha dicho todo, ¿no?, sobre el intestino, se ha dicho todo sobre las hormonas, se ha dicho todo sobre la menopausia, pero hay una parte que me interesa muchísimo, que es la salud emocional. La trabajo mucho en la consulta, me la trabajo mucho yo a nivel personal y creo que era el momento de conectar todo lo que nos pasa a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de estrés, con nuestra salud orgánica. O sea, ¿cuándo iba a llegar esta conexión? Siempre hablamos del estrés como que está detrás de todo, ¿no? Vigila con el estrés, no te estreses, gestiona el estrés, es muy importante, pero todas estas frases se me iban quedando a mí cortas y vacías, ¿no? Porque ¿qué es gestionar el estrés? ¿Cómo así que no te estreses? ¿Vale? ¿Qué significa eso? Si es que es imposible, ¿no? Y en cambio, ver empeorar la salud de mis pacientes o recibir pacientes que vienen muy mal, pero porque no solamente tienen desequilibrios en su cuerpo, sino que estos desequilibrios se han acompañado constantemente de episodios de estrés muy fuertes y el mío también, con lo cual esta era la motivación más grande, poder dar una explicación y poder escribir un libro con el que te sientas identificado, identificada
y decir, vale, pues ahora entiendo por qué me ha pasado, entender un poco nuestra vida, nuestra historia personal que va vinculada a nuestra historia clínica, ¿no? Es un libro que te hace conectar lo que te ha pasado en el organismo, vinculándolo con episodios vitales, y esto me parece que puede ayudar a muchas personas. A muchas, a todas, porque es lo que te decía, siglo XXI. Vamos a la taquilla. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una hormona súper importante para nuestro cuerpo. Todo el mundo la conoce como la hormona de la supervivencia o la hormona del estrés. Es muy conocida en este sentido. Lo que a mí me gustaría decir hoy del cortisol, que no se dice mucho, es que es una hormona que es la hormona de la energía también, ¿no? Por ejemplo, es la hormona de la energía, es la hormona de la inmunidad y es la hormona antiinflamatoria también. O sea que es una hormona que está en nuestro cuerpo para la supervivencia, pero porque defiende muchísimos procesos vitales para nuestro organismo. O sea que sin cortisol no tenemos energía para arrancar el día, sin cortisol no tenemos defensas ante, es decir, no se fortalece el sistema inmunológico para enfrentarnos al día o a la vida que tenemos. Salimos de casa y nos enfrentamos con virus, con bacterias, gracias al cortisol se activa esta inmunidad. Cortisol es la hormona que controla el nivel de inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de inflamación, estamos hablando de cortisol y no como de una entidad por allí rara, todo el mundo está inflamado. ¿Pero por qué? Pues porque ya no tenemos una buena regulación del cortisol, que debería ser quien ayude a modular este proceso inflamatorio. El cortisol recicla toda la energía disponible para que podamos reaccionar frente a lo que nos pasa y frente a lo que vivimos, y por lo tanto también nos da energía en el cerebro para poder tener foco, memoria, concentración, es decir, que nos da esa chispa cada mañana para enfrentar la vida, ¿no? Y todo lo que conlleva, inmunidad, cosas que me inflaman, cosas que me atacan como infecciones o las altas exigencias a nivel energético. Para eso es el cortisol, para que resuelva todos estos mecanismos. O sea que es la directora de la orquesta hormonal o la máster de la maestra de todas las hormonas, y por eso cuando se desequilibra todo, por eso se llama lo cambia todo, todo cambia. Claro, ¿hay algún sistema de nuestro cuerpo que no esté influenciado por el cortisol? Puede ser, pero es muy difícil. Cuando hablamos de cada sistema, pues no, porque el sistema cardiovascular está totalmente influenciado. De hecho, cuando hay desequilibrios del cortisol, las enfermedades cardiovasculares están en la primera línea, ¿no?, de incidencia. Como falla la inflamación, estamos hablando de todas las patologías de nuestro tiempo, todas las patologías metabólicas, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, y además pues otros tipos de inflamación como pueden ser enfermedades autoinmunes o incluso el cáncer. Estamos hablando de que falla el proceso digestivo, por lo tanto tenemos problemas en el estómago, tenemos gastritis, tenemos todo el cambio que ocurre en la permeabilidad intestinal y en la microbiota intestinal. Cambia el eje hormonal, cambia el funcionamiento de la tiroides y de las hormonas sexuales. O sea que realmente afecta todo. El desequilibrio del cortisol lo cambia todo. Pero no se me ocurriría ahora mismo decirte qué sistema de nuestro cuerpo no está influenciado. Tampoco quisiera reducir que todo es estrés y que todo el mundo está enfermo por lo mismo, porque tampoco es justo, ¿no? Creo que hay un gran trabajo por parte de muchas personas sobre sus procesos personales, sobre su crecimiento personal, sobre sus factores emocionales, y decir que una persona siempre se enferma porque no pudo gestionar su estrés, me parece un poco injusto. Es banalizarlo un poco. Sí. Pero te podría garantizar que del 100% de mis pacientes, y en mi caso real, todos hemos tenido una historia de vida y unos episodios y eventos estresantes suficientes como para desequilibrar un montón de sistemas, y esto es una realidad que tenemos que conectar, porque a veces parece que el cortisol y el estrés mental, ¿no? Estoy muy estresada, estoy nerviosa, estoy corriendo, pero no es verdad. Hay personas que se ven muy tranquilas, pero que el cortisol está ahí. O
que ya han iniciado una serie de desequilibrios orgánicos en el cuerpo y esta persona a lo mejor no lo está relacionando, a lo mejor piensa que todo lo que está pasando es la mala suerte, la mala alimentación, que no se mueve, y estos factores son reales e influyen, pero ¿y si hay uno que está por encima de todos los demás? No lo hemos considerado porque pensamos que atañe solo al cerebro o al sistema nervioso, y este libro quiere desmontar esta teoría. El estrés de una persona, si se cronifica, afecta todo el cuerpo humano, y por eso el abordaje de una persona con cualquier problema de salud tiene que pasar por una correcta y real gestión del estrés. Has nombrado varias veces la palabra estrés. ¿Hablar de cortisol es hablar de estrés, Marta? Hablar de cortisol es hablar de estrés porque es la hormona del estrés y esto no se puede negar. Pero el cortisol es mucho más que la hormona del estrés, como he nombrado antes, ¿no? Entonces sí que cuando nosotros nos estresamos, nuestro cuerpo detectará ese evento estresante o estresor como amenaza y va a activar nuestra respuesta al estrés. El cortisol hace parte de ese mecanismo de respuesta al estrés junto con otro tipo de moléculas como son las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina, que son las primeras en ser liberadas para aumentar la frecuencia cardíaca, para que puedas moverte, para que puedas correr y resolver, luchar o huir, que es esa respuesta famosa al estrés. Y luego se queda el cortisol durante una hora, 30, 60, 90 minutos como mucho, ahí suspendido, sosteniendo nuestro cuerpo, ¿no? Defendiéndonos, haciendo que todo, acompañando nuestra respuesta. Es decir, me gusta hablar de sostener. El cortisol nos sostiene durante un tiempo, pero si ese evento estresante no cesa, no para, se sostiene durante mucho tiempo, nuestra capacidad adaptativa, que es todo lo que esta respuesta al estrés es justo nuestra capacidad adaptativa. ¿Qué tanto yo me puedo adaptar a una situación y por cuánto tiempo? De eso depende, y ahí está la clave, ¿no? ¿Cuántos recursos tiene mi cuerpo para sostener una respuesta durante X tiempo? Si los estresores son puntuales, no hay problema. Cortisol sube, cortisol baja, para eso está. No hay problema con eso. Por eso de una vez aclaro que las personas no se crean que todo el mundo tiene que ir a bajar el cortisol. Eso es un error y el marketing lo está utilizando. Lo que vemos a veces en redes sociales, sí, o en suplementos, baja el cortisol, cuidado, porque sin cortisol ya hemos visto lo vital que es esta hormona, o sea que no hagamos cosas por bajar el cortisol, ni tomemos cosas sin saber si lo tenemos alto o bajo, ¿no? Luego hablamos de esto, de los adaptógenos, sí, porque es importante comprender que no todo el mundo tiene el mismo estado de estrés, no todo el mundo está en un momento de agudo, crónico o agotamiento, que son estas fases que se presentan. Y no todo el mundo tiene los mismos síntomas que nos dicen cuáles son los correctos adaptógenos que una persona debe utilizar. Así que de una vez digo, no, la ashwagandha para todo el mundo no es, porque aunque es un gran adaptógeno, lo utilizo mucho, no es para todos los tipos de estrés. Hay estrés que se acompaña de insomnio, hay estrés que se acompaña de agotamiento por la mañana, de fatiga, de dolor, de ansiedad, de depresión. Tenemos una amplia gama de síntomas acompañando el estrés y por lo tanto unos tratamientos personalizados para cada caso. ¿De qué crees que depende el hecho de que el estrés o esta desregulación del cortisol, vamos a llamarlo así, se manifieste más a nivel, por ejemplo, digestivo o a nivel de no dormir, etcétera, etcétera? ¿De qué crees que depende que tú lo manifiestes de una forma, yo de otra y una persona de otra? ¿Dependerá de sus puntos débiles? Qué bueno. Pregunto, ¿eh? Sí, es una pregunta. A mí me encanta de ti, que tienes una mente tan curiosa, pero además como la de un niño, ¿no? Como la de una niña que... Pues sí, que no se cuestiona si es una pregunta... O sea, me encanta. Estas preguntas me las hago muchas veces y algunas no tienen una respuesta satisfactoria, ¿no? No es como blanco-negro.
Pero yo diría, o por la observación, me voy a basar más en la observación clínica, que hay personas, depende de una mezcla de factores. Imagínate que yo tengo mucho estrés vital. Ojo, el estrés puede ser físico, emocional, psicológico, laboral, relacional. O sea, tengo alimentos, puedo tener tantas cosas que suponen un estrés para mí, a nivel mental o a nivel orgánico, y todo aquello puede subir el cortisol, ¿vale? Porque supone una respuesta adaptativa. Todo lo que me suponga activar mis mecanismos adaptativos, está el cortisol ahí. Y mi cuerpo intentando adaptarse a X estresor. Pero vamos a mezclar estresores en una coctelera y ahí desde te sale el cóctel digestivo, el cóctel cardiovascular o metabólico. Por ejemplo, si yo en la coctelera voy a meter cortisol, estrés, con una mala alimentación, una alimentación muy procesada, muy inflamatoria, con pocos alimentos naturales, con pocos alimentos nutritivos, vale, pues tendré una explosión en forma de desequilibrio digestivo, principalmente con gastritis, con intestino irritable, con sobrecrecimiento, bueno, con un montón de desequilibrios más de microbiota y más de mucosas digestivas. Si en cambio en la coctelera pongo cortisol, pero añadimos mucho dulce, poco movimiento, poco deporte, alcohol, entonces voy a tener un síndrome metabólico, voy a tener un hígado graso, una diabetes, una hipertensión, una obesidad. Si metes en la coctelera cortisol y tengo a una persona que está en una situación emocional de desgaste durante muchísimos años, viviendo con una persona que hace daño o sosteniendo un trabajo que no puede soportar más, esta persona va a tener ansiedad, va a tener depresión, va a tener insomnio. Y luego tenemos los que lo tenemos, los que lo tienen todo, que sería el cóctel mayor, que sería poner muchos ingredientes, ¿no? Y luego también tenemos que hablar de los ritmos circadianos, porque el cortisol es una hormona fundamentalmente circadiana. Por lo tanto, todas las personas que vivimos en esta sociedad moderna rompiendo esa sincronicidad, vamos a tener el cóctel Molotov, ¿no? A la larga, nuestro cuerpo irá haciendo diferentes manifestaciones como si mezclaras estos ingredientes, pero también podría ocurrir en una persona que incluso se cuida por no respetar los ritmos circadianos, porque el cortisol está regido absolutamente por la luz de día y la oscuridad por la noche. ¿Cuándo tenemos el pico de cortisol, el famoso pico de cortisol? El famoso pico de cortisol se llama CAR, que es el Cortisol Awakening Response, que es un valor de oro que nos ayuda a saber cuál es nuestra capacidad adaptativa y cuál es nuestra real capacidad de adaptarnos al estrés. Y este pico ocurre de forma natural al despertar. Media hora después de despertar comienza ese pico y se sostiene durante unos 60 o 90 minutos. Es decir, antes he dicho que cortisol es la hormona de la energía. Aprovecha este tiempo para hacer lo que más te interese durante este día, ¿no? ¿Cuántas veces desperdiciamos este CAR? Porque no nos encaja en nuestra rutina. Imagínate que gasto mi CAR, mi pico de cortisol, que me da energía, me da atención, foco, concentración, fuerza. Me lo gasto con el móvil tomando café en la oscuridad de mi cocina, que no hay ventana a la luz. O imagínate que me subo a un coche de madrugada y se gasta ese, que a veces no hay más remedio, pero que sepamos que si pudiéramos optimizar o si queremos sacar máximo rendimiento físico y mental de nuestro día, tendría que ser en esa ventana. Claro, pero ahora muchos estarán pensando, si yo cuando me levanto no sirvo para nada, hasta que no me tome el tercer café o hasta las 10 de la mañana. Pues estas son las personas que tienen un desequilibrio del cortisol. Quien tiene un pico tiene esta capacidad, tiene esta chispa de empezar el día, tiene ganas, tiene motivación, tiene imaginación, tiene creatividad, tiene recursos, tiene energía para moverse, tiene foco y puede tomar decisiones. La persona que tiene estrés crónico no la tiene, no tiene un pico. Si midiéramos esa curva, que se puede medir en saliva, saldría una curva aplanada o muy poco pronunciada, y esta persona sería la que has descrito, sería una persona
que hasta que no toma 2 o 3 cafés no es persona, que necesita primero el café, después la ducha, después moverse mucho, salir de casa hasta que un poco libera un poquito de cortisol. Estas personas son las personas que se despiertan fatigadas, incluso con dolor. Son personas que no consiguen comenzar nada hasta que no arrancan de otra manera, hasta que el propio estrés y la vida no las arrancan, ¿no? Es decir, que tengo que irme, que la alarma está sonando o que me están presionando, pero por su cuenta no tienen una liberación correcta a las horas correctas. Entonces, podríamos, ya sé que es simplificarlo mucho, pero podríamos decir que si no tenemos este pico por la mañana al despertar, ¿no podríamos enfrentarnos a un estrés agudo durante el día? ¿Porque no haremos este pico de cortisol? Maravillosa pregunta. El cortisol tiene 2 formas de intervención en la salud humana. El primero es este pico, que es una curva que luego baja y que nos prepara para el sueño, porque el mínimo valor tiene que ser por la noche en la oscuridad para poder dormir. Pero esta es una función del cortisol, que es fisiológica, es natural, la tenemos todos con estrés y sin estrés, si no nos podríamos levantar y hacer una vida, ¿vale? Y depende del sol totalmente. La otra es que el cortisol sigue ahí conmigo y no me abandona ni de noche ni de día, porque si llega un estresor, él va a subir y luego tiene que bajar a los 30 o 60 minutos. Es decir, que puedo tener mi curva y cuanto mejor es la curva, mejor respuesta tengo a los eventos estresantes. Si yo estoy plana por la mañana, mi adaptación al estresor es menor. Por lo tanto, me va a costar todo más. Me voy a poner de los nervios a la mínima. Será una persona que está súper irritable y que está todo el tiempo en bucle preocupada por lo que va a pasar, porque se está anticipando constantemente, porque lleva tan mal el estresor o los estresores que está temerosa, tiene miedo de todo lo que puede pasar. Su capacidad adaptativa está mermada, por lo tanto tiene menos capacidad de respuesta. No podemos luchar y huir constantemente cada 20 minutos, cada media hora. Por lo tanto, hay un desgaste y la capacidad adaptativa se reduce. Por eso, una persona con una buena curva, con un CAR correcto, tiene más posibilidades de enfrentar la vida y de enfrentar las situaciones estresantes. Una persona con una curva plana es una persona agotada de los nervios, con ansiedad, con depresión, intentando sobrellevar la vida. Yo creo que nos ha quedado muy claro. Claro, hablamos siempre, y aquí en el libro hablas de estrés agudo, estrés crónico. ¿Qué se considera realmente un estrés agudo, Marta? O sea, estamos hablando de minutos, de horas, de días. O sea, ¿a partir de cuándo se considera que tengo un estrés crónico o que tengo este cortisol mal gestionado? El estrés crónico estamos hablando de años. Yo diría que menos de un año por ejemplo, puede haber un estrés crónico después de, por ejemplo, por un duelo, por una pérdida. Puede haber un estrés crónico por un divorcio que dura un tiempo, desequilibrio, ¿no? Y se ha cronificado, y ese proceso puede durar 6 meses, 1 año, o 5 años, o 10. Pero este desgaste, nuestro organismo es muy resiliente y tiene muchos mecanismos de supervivencia que se complementan, ¿no? Nos van a ayudar. Nuestro cuerpo tiene tanta capacidad para sobrevivir que no caemos en un estrés crónico de agotamiento de la noche a la mañana. Siempre que hablas con una persona con estrés crónico, dice: llevo años con este problema, llevo años sin resolver este trauma o esta herida de mi infancia, llevo años sosteniendo una relación que no funciona, estoy hace años en este trabajo que no me hace feliz, llevo años sin ser la persona que quiero ser y queriendo ser auténtico y no lo consigo. Nunca nadie dice llevo unas semanitas, ¿no? Esto sería estrés crónico. El estrés crónico, por ejemplo, vimos hace 1 año la desgracia de la Dana de Valencia, ¿no? Por ejemplo, ocurre un desastre natural y cuánto tenemos de capacidad adaptativa, que podemos estar muchos días incluso con el cortisol a tope y las catecolaminas, dándolo todo
para sobrevivir, para ayudar, para rescatar a las personas, para rescatar mi casa. Y toda esta respuesta es aguda. Lo que pasa es que según cómo, si pasa un año y yo todavía no tengo una casa, no tengo una cama, no tengo una resuelto, pues esto se va a cronificar. Entonces podemos aguantar bastante estrés. Lo vemos en la vida, lo hemos vivido o lo vemos pasar y vemos cuánta resiliencia tienen estas personas después de este desastre, o cómo después de, o las personas que están viviendo un conflicto un genocidio, ¿no? ¿Qué capacidad adaptativa es capaz de generar? Brutal, brutal, ¿no? Y como puedes ver a las personas haciendo música o intentando ayudar en un hospital después de semejante, ¿no? Son ejemplos de cuando el estrés puede empezar ¿cuánto podemos aguantar? ¿Cuánto podemos sostener? O sea que realmente para llegar al agotamiento son bastantes episodios y sucesos estresantes que va mermando mi capacidad adaptativa hasta que colapsa mi cuerpo y empiezan a aparecer todos los síntomas. Es que he hecho la pregunta también aposta porque como ya te voy conociendo, ya sabía por dónde irías, porque a veces también nos pensamos y creo que a veces también nos menospreciamos a nosotros mismos pensando que no vamos a aguantar y realmente que no hay que decir que haya que soportarlo todo ni muchísimo menos, pero sí que tenemos más fuerza muchas veces de lo que pensamos. Yo no sé si lo ves también en tus pacientes o en tu vida personal. ¿Estás de acuerdo? Claro, ¿No? pero total, pero no hay nadie que no tenga esta capacidad. Y sí, a veces protestamos contra nosotras mismas, ¿no? Y nos sentimos frustradas porque no podemos aguantar más. ¿Con quién nos estamos comparando? ¿O qué patrón o qué listón me he puesto? Que es como sentirnos pequeñas, de ahí viene el tema de la autoexigencia, que lo hablo mucho en el libro, como el principal para mí estresor de nuestra época más moderna, que nunca somos suficiente, nunca hacemos suficiente, nunca conseguimos suficiente, pero nuestro cuerpo va dando y va dando y va dando hasta que no puede dar más. Y ahí nos enfadamos, ¿no? Sí. Nos enfadamos, pero ¿qué me pasa? Pero dame algo que me dé energía, pero Marta, ¿qué me tomo? Que yo necesito continuar consiguiendo pues, este reto, este desafío, este objetivo. Y esto también es la invitación que hago a través del libro, es de cuánto nos falta de empatía con nosotras mismos, con nosotras mismas, cuánta compasión, cuánta necesidad de ir más lento por la vida, de valorar las cosas más pequeñas, de encontrar satisfacción con menos, ¿no? Porque al final esta búsqueda de quiero más y esto no es suficiente y necesito demostrar más y necesito cobrar más y necesito tener más, pues nos tiene enfermos, literal. ¿Ves? Es que quería que lo dijeras. Porque no, es que es verdad, porque a veces es eso. No es el estoy a tope, tengo que parar, es estoy a tope, ¿qué me das para poder seguir estando a tope? ¿Qué me das para poder seguir? Y me enfado porque antes mi cuerpo me daba de sí, ¿no? Y el comentario es este. Yo antes hacía todo lo que hago y llegaba, ¿no? Y al final del día, pues bueno, estaba cansada y tal. Pero es que ahora son las 4 de la tarde y yo no puedo con mi vida. O es que me levanto y aunque haya dormido, yo no sé qué me pasa, pero yo antes compraba, iba al gimnasio, trabajaba, buscaba a los niños, cocinaba, me iba a curso, me iba a clase de pádel, por la noche llegaba así a cena y al último lo despachaba de cena a las 12 de la noche y yo estaba bien y ahora no, ¿no? Imagínate qué reclamo. Y encima nos extraña. Sí, nos extraña y nos machacamos por eso, ¿no? Esto no puede ser, si es que cuando tenías 20 años lo hacías, claro. Ah, entonces es la edad, ¿no? Que esto también lo tengo muy desmontado. Ah, vale, es la edad. Pues no, no es la edad, porque conocemos todos personas realmente vitales que tienen 80 años y 90 años. Todos tenemos a nuestro alrededor a alguien, algún referente que no está cansado y que puede. ¿Qué hace esta persona que ha hecho más que yo toda la vida y tiene energía? Eso es lo que tenemos que cuestionar. Entonces no es la edad.
Es la forma en que yo cuido mi cuerpo, en la forma en que yo decido poner límites para no llegar a todo lo que no debería estar llegando. Freno la autoexigencia, vida más pausada, menos retos, menos búsqueda de esto tan inalcanzable y más conexión con nosotros y más autocompasión más que autoexigencia, ¿no? Entonces ahí ves que vas recuperando energía y dices, oh, ¿cómo puede ser que ahora con 50 me siento mejor que con 30? Un caso literal, que me siento mejor con 50 años que con 30. ¿Por qué? Y digo, no es la edad, me siento mejor, pero por fuera y por dentro. ¿Por qué? Pues porque podemos revertir este cansancio, este envejecimiento. También tengo mis cositas, pero me siento más joven y me veo más joven ahora. Yo, me da igual cómo me vean los demás, en el sentido de que soy yo la que me veo. Y creo que todos podemos sentir eso cuando hacemos cambios profundos en la vida y decidimos dejar de vivir de esta manera. ¿Un cortisol descontrolado se puede revertir siempre, Marta? Hay patologías que llevan el cortisol al extremo de arriba o al extremo de abajo, que serían la enfermedad de Cushing o la enfermedad de Addison, que son patologías que se tienen que tratar desde la endocrinología y que requieren intervenciones médicas y farmacológicas potentes. No es común, no es ni de lejos la mayor parte de los casos. Son patologías que se acompañan de comorbilidades y que no es lo más usual. El resto de las personas que no tenemos Cushing ni tenemos Addison, tenemos, la mayoría tenemos un cortisol que se tiene que regular y que se puede regular y que lo vemos en la práctica. Sí. Claro, hoy ya nos has hablado un poco de los efectos de este cortisol. Hoy no vamos a poder tocarlo todo porque si no nos quedaríamos aquí esta mañana o pasado. Nos vamos a centrar en un par de cosas, para mí las que a mí me han impactado más, o las que me han afectado más, pero sí que, como resumen, el impacto del cortisol elevado en nuestro cuerpo en general, ¿cuáles son los casos más frecuentes? A nivel de, ya lo has dicho, pero para tenerlo claro, ¿a nivel de inflamación? A nivel de inflamación, perdón, sí. No, di. Okay. A ver, todas las personas que tienen una patología autoinmune tienen un episodio en sus vidas que marcó el inicio de su patología autoinmune. Lo digo así porque no hay ninguna que lo pueda desmentir. Cualquier persona que tenga un Hashimoto, un lupus, una artritis reumatoide, una psoriasis, un vitiligo, tú indagas en la historia de vida y te va a decir, todo empezó con... La autoinmunidad es un problema inflamatorio y un problema inmunológico. Por lo tanto, tenemos dos. Es un gran ejemplo de cómo se puede manifestar el estrés crónico. Pero luego hay muchas patologías inflamatorias que están ahí incluidas, sí, la inflamación. La inflamación y la autoinmunidad, que tiene el componente del desequilibrio inmunológico. Tenemos una inmunidad deprimida las personas con estrés. Entonces somos más propensas a tener infecciones de cualquier tipo. Infecciones víricas crónicas. Virus de la mononucleosis, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes. ¿Cómo es una persona con herpes? De vez en cuando me sale una pupa. ¿Cuándo? Cuando se estresa esta persona. ¿Por qué? Por un estrés emocional, pero también por un cambio de temperatura. Esto es estrés también para nuestro cuerpo, cambiarlo radicalmente. Me voy a esquiar. Sí, me salen pupas cuando voy a esquiar. Estos cambios bruscos de frío, calor, con alta exigencia física, una alimentación inadecuada, pueden bajar y suprimir el sistema inmune de forma aguda o de forma crónica. Imagínate que mi inmunidad está deprimida y estoy inflamada y las infecciones comienzan a aparecer. Primero el virus, luego el helicobacter, luego la cándida, luego el SIBO, y esto lo veo cada día en la consulta. ¿Qué me pasa? Que no se me desactiva o no baja la carga viral de este virus. O por qué el papiloma no es resistente, o por qué el pylori no se muere con nada, o por qué la cándida no remite.
Pues porque hay una inmunidad que no está bien. ¿Y qué hay detrás de este proceso inflamatorio, infeccioso y de una inmunidad baja? Es que hay que tirar la historia hacia atrás, porque no podemos quedarnos solo dándote algo para tu inmunidad y algo para la inflamación y algo para la cándida. De ahí viene, ¿no? Perdón, esta inquietud por ¿qué hay detrás de todo esto? No me satisface utilizar 20 suplementos, uno para cada cosa. Cada vez menos tenemos que liberar nuestra capacidad de autocuración, que esto no es una cosa energética y rara de los chamanes. Tú me conoces y sabes lo técnica y científica que soy. Es que desconfiar de la propia capacidad curativa del cuerpo es desconocer que somos humanos, que tenemos todos los mecanismos instalados, que así como hay una cosa que me desequilibra, tengo otra que me la equilibra, si no, ¿por qué está el cortisol aquí, no? O sea, tengo una hormona que me ayuda a subir el azúcar, otra que ayuda a bajar. Todo tiene un mecanismo de compensación en mi cuerpo. Hago inflamación para que luego se desinflame. Todo en nuestro cuerpo funciona así. Hago una estimulación en una herida y se me regenera ese tejido. Pues así, igual como estimulamos para que salga el colágeno, igual ocurre todo en nuestro cuerpo. Por lo tanto, desconocer eso es desconocer la biología humana. No tiene sentido. Lo que necesitamos son los recursos y las materias primas y las señales, que lo llamo así en el libro, es creemos las señales que mi cuerpo y mi cerebro necesita para que active los mecanismos de regeneración, de reparación, antiinflamatorios, inmunomoduladores, antioxidantes. Todo eso lo tiene el cuerpo, porque si no, nos vamos a creer que sin tomar la cápsula de ashwagandha el cortisol no baja, sin tomar el resveratrol no tengo antioxidantes, sin tomar... no voy a hablar del magnesio y del omega 3, que son nutrientes indispensables que carecen en la dieta aunque sea sana, pero no busquemos antioxidantes, inmunomoduladores, micoterapia, toda la locura de suplementos sin antes potenciar nuestra propia biología, que puede estar condicionada por un estrés crónico, poniendo como una pata de un elefante encima a la inmunidad, a mi capacidad antiinflamatoria, a mi capacidad antioxidante, a mi capacidad digestiva, a mi capacidad hormonal. Entonces, ¿qué hago? Le doy batería a todos los sistemas y al elefante lo dejamos tranquilo. La pregunta es, ¿tienes ganas de movilizar ese peso de tu vida? Bueno, claro, ¿tienes ganas o sabes cómo hacer, ¿no? Sí, o sabes cómo hacerlo? Porque... Claro, esta es otra. Totalmente. Vamos a decir que mucha gente no sabe cómo hacerlo, pero también tengo que decir que muchas personas saben perfectamente cuál es el estresor de su vida, lo tienen súper identificado, no saben cómo resolverlo, pero cuando a veces ven la forma en que las decisiones que tendría que tomar para que según qué estresores se resuelvan, no estamos dispuestos a. Ahí es cuando miras al elefante y dices, déjalo donde está. No quiero entrar ahí, no puedo, o no es el momento, que es totalmente respetable. Pero imaginemos un trabajo de muchos años donde voy a perder unos beneficios en la jubilación, que me faltan 20 años para jubilarme, o 10, o lo que sea, pero vivimos en función, ya llegará, ¿no? Ya resolveré esto. O vivimos en una relación disfuncional, pero es que yo a estas alturas de la vida, yo esto no, mejor que se quede así, bueno, pues será toda una vida de estrés. O así mil ejemplos, ¿no? No, es que ahora cuando has introducido esta parte más mental, emocional, etcétera, es uno de los temas en los que yo me quería centrar hoy, quizás porque es el más desconocido en la relación que tienen con el cortisol. Claro, en el libro, y es cierto, y la verdad es que me ha sorprendido porque tú eres súper técnica, hablas de fisiología, pero hablas muchísimo más del impacto de nuestras vivencias, de nuestra historia personal en nuestra salud. A mí me ha sorprendido gratamente, porque creía que habría mucha más bioquímica y lo has... yo creo que has dejado como protagonista, entre otros temas, el tema de la historia personal, de cómo nos tomamos las cosas
y cómo actuamos en función de lo que hemos vivido. ¿Qué pinta el cortisol en mi historia personal? O sea, mi historia personal, mis vivencias, digamos, trauma o no trauma, ¿no? Los problemas que haya tenido, cómo haya crecido. ¿Qué pinta el cortisol en esto a día de hoy? A día de hoy, pues que una persona como yo pudiera vivir en estrés crónico sin ser consciente, y como yo, millones de personas en este mundo, por eventos o episodios o experiencias adversas en la infancia, ¿no? Que está muy estudiado científicamente cómo las personas que hemos vivido X número de experiencias adversas que están documentadas y estudiadas, en el libro están todas las referencias de todos los estudios que se están llevando a cabo con esta investigación como centro, ¿no? A raíz de esta gran investigación sobre las experiencias adversas de la infancia se están abriendo muchísimos otros estudios, investigaciones independientes para sacar otras conclusiones, pero la conclusión central es que quienes hemos vivido más de 5 experiencias adversas de la infancia que están listadas y clasificadas, tendremos peor pronóstico en la edad de salud en la edad adulta. Esto es muy importante, o sea que las cosas que hemos vivido en la infancia, si son, traumáticas desde luego, pero se llaman así, experiencias adversas, que en una persona pudieron generar un trauma o en otras no, o en el impacto de estas experiencias difiere obviamente de cada contexto personal. Pero el hecho de haberlas vivido constituye un factor de riesgo de estrés crónico, de estrés postraumático y por lo tanto de que crezcas y llegues a la edad adulta con todo esto sin trabajar y acumulando desequilibrios digestivos, inmunológicos, inflamatorios, autoinmunidad, incluso llegar al cáncer. Esto es una realidad y es científico, por lo tanto me interesa mucho que las personas valoren la historia de su vida, encuentren cuáles fueron aquellos episodios que pudieron afectar tanto la salud de manera que pudieran verse en un momento agotados, fatigados, sin energía, como estaba yo, con ansiedad, con depresión, con insomnio, con un sistema digestivo fatal o con un proceso inflamatorio donde sea que se pueda encontrar en el cuerpo, ya sea articular, fibromialgia, desequilibrios hormonales, con la fertilidad, endometriosis, pues todo lo que puede llegar a empezar a pasar cuando se colapsa el cuerpo y todas las hormonas a causa de un estrés crónico. O sea que realmente estrés no es solo esta vida de correr y que no llego y que es que tengo muchas cosas que hacer. El estrés lo podemos estar arrastrando y por lo tanto los desequilibrios del cortisol, esa respuesta atenuada. Yo, por ejemplo, con mi historia de estrés crónico estuve muchos años de mi vida sin poder reaccionar. Entonces era una persona que no me podía enfrentar ni siquiera a este tipo de situaciones porque no tenía un margen de respuesta, un margen de adaptación. Era una persona en estrés crónico, como muchas se pueden identificar ahora, que pasan, que no se pueden salir de su zona de confort, que se llama, ¿no? Porque podemos colapsar muy fácilmente, tenemos un sistema nervioso hiperalerta, hipersensible. Ahí incluyo también a muchas personas que se llaman PAS, porque es un estado del sistema nervioso donde la rama del simpático, ¿no? Ya sabemos el simpático y el parasimpático, pues el simpático está súper activado con la respuesta del cortisol a tope y en cambio un parasimpático muy vago, ¿no? Sin nervio vago que lo active y este desequilibrio crónicamente enferma, inflama, daña el cuerpo. Esto es así, pero también te pregunto, claro, el estrés agudo habría, bueno, a ver cómo te lo pregunto, o sea, ¿tendríamos que entrenar también la respuesta a un estrés agudo? ¿Es bueno tener estreses agudos de vez en cuando? Claro, es que el euestrés que se llama, que no es el distrés, que es la parte negativa, nos ha salvado la vida, nos ha regalado la supervivencia humana, ¿no? O sea que si no hubiese sido por los factores estresantes que el ser humano se ha encontrado a lo largo de la evolución, no habría sobrevivido.
Es la capacidad adaptativa lo que nos tiene aquí, ¿no? Entonces, el estrés, además se ha comprobado en muchos estudios que una persona que no tiene ningún estímulo ni ningún estrés también se deprime y también pierde capacidad adaptativa. O sea, si tú no te enfrentas a nada, ¿qué capacidades vas a generar? Pero ojo con la diferencia. Si yo, el estrés crónico, no he salido de ahí, el estrés agudo me come. No tengo capacidad de respuesta. No me puedo adaptar. Colapso. Voy a tener ansiedad, voy a tener insomnio, voy a tener un montón de problemas. Cada vez que llega un estresor, por eso la necesidad de equilibrar este CAR y de equilibrar esta curva, la parte fisiológica del cortisol, y por eso tratar, desde mi punto de vista, al gran estresor, al elefante, ¿no? Ese gran estresor que te está comiendo y que no permite que los pequeños estresores me den vidilla, sino que me comen, ¿no? Entonces, lo mismo que te pasa a ti, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, una tontería, pero imagínate que una pareja está en casa y peta la lavadora. Hay uno de los dos, ¿no? que va a reaccionar. Parece que se acabe el mundo. Sí, y es terrible y es un drama y se va a poner súper nervioso y ¿qué vamos a hacer? Y el otro va a decir, bueno, pues hacemos esto, ¿no? Esta capacidad de respuesta con un evento estresante agudo varía de acuerdo a la historia de vida de cada persona, ¿eh? Es que parece que fuera una trivialidad, pero depende de mi historia vital y de qué punto me encuentro y de la capacidad de resiliencia que tiene cada uno y de un montón de factores, va a haber una catástrofe o va a haber un sin más, o los dos están ¡buah!, ¿no? Y explota todo. Entonces, tenemos que entrenar nuestra capacidad adaptativa y se tiene que entrenar saliendo del estrés crónico primero. No podemos, sino esto que para mí antes suponía un estresor tan grande que prefería, tú me conoces cuando era de puertas para adentro, de hace muchos años, que era la Marta que todo de puertas para adentro. Ahora he salido más porque me puedo permitir adaptarme y estos estresores que para mí antes es que no me apetece porque no tengo capacidad adaptativa y por lo tanto lo voy a pasar mal, voy a sufrir y voy a salir de aquí no solo sudando y con taquicardia, sino que me voy a colapsar y luego no podré dormir. Esto ya no pasa, ¿pero por qué? Porque estoy entrenando mi capacidad adaptativa después de salir del estrés crónico, ¿no? Y si no, no podría. Pues ahora, ligado a justo lo que acabas de decir ahora, porque nosotros tratamos muy bien a nuestros invitados. Sí. Me consta. Hombre, claro, hay un capítulo llamado, que me ha encantado el título, La mente miente, que es exactamente lo que acabas de hacer tú ahora, o sea, con este ejemplo que has puesto, ¿no? De lo mal que lo pasarías si vinieras en otro momento. ¿Realmente nos autoboicoteamos? Total. Esta frase además salió en una conversación, bueno, la dijo además literalmente el doctor Sergio Abanades en una sesión conmigo, en una sesión personalizada para mí, que voy, que es mi médico, ¿no? Perdón. Y hablamos de la mente miente y me gustó para este capítulo porque nuestro cerebro no puede reconocer una amenaza real de una amenaza que no lo es. Así que todos nuestros pensamientos anticipatorios, de miedo, de cosas que no han pasado, nuestro cuerpo las lee como que están pasando. Y ese es el gran problema del estrés, que tú puedes estar en tu sofá viendo una película, pero tu cuerpo puede estar interpretando que te están persiguiendo y que tienes un gran problema con la supervivencia. Y este organismo va a activar los mecanismos que se activan para liberar cortisol, adrenalina, noradrenalina, y ahí es cuando vas a tener ganas de comer dulce o carbohidratos para poder compensar esa energía que supuestamente tu cuerpo necesita. Y estás en el sofá. Pero ¿a quién no le ha pasado que se está comiendo la cabeza en la cama o en el sofá? Mañana, mira, voy a comer algo, ¿no? Voy a tomar algo. Sí, a ver si me calmo, porque es que estoy súper nerviosa. Pues esto es un efecto del cortisol. Por eso las personas con estrés crónico tienen crónicamente antojos de dulce y crónicamente antojos de salado, que son mecanismos que se agotan y que exige nuestro cuerpo para responder al estrés. Electrolitos y glucosa,
¿no? Y entonces pregunta a las personas que vienen con estrés, ¿tú qué eres? ¿De salado o de dulce? Sí, de los dos, a veces De los dos, pero es dos. súper Sí. literal. También a veces las frituras, las cosas crujientes, las cosas fritas, necesitamos estos estímulos para calmar. Pero bueno, me he perdido. Me preguntabas por la mente miente. Pues eso, ¿qué cosas llegamos a hacer porque la mente miente? ¿No? Aparte del autosabotaje, aparte de la sensación de insuficiencia, la parte de tú no vales para eso, no vayas allí, que seguro lo harás fatal, mejor no lo hagas. Todo este sabotaje interno. Y luego la autoexigencia, que es un estresor constante, que es nuestro, que podemos nosotros modular y cambiar y que es el que más daño hace, también es un gran mentiroso, ¿no? De tienes que dar más porque si no, no vales, no eres suficiente, así no te van a querer, así no te van a respetar, así no se te va a oír, así no vas a vender libros, así no vas a triunfar en tu trabajo o según el trabajo que tenga cada uno. Esto hay que domarlo, pero no es fácil, por eso existe la meditación, por eso existen todas las terapias de yoga, el mindfulness y todas estas herramientas que tenemos ahora para poder modular, ¿no?, nuestros pensamientos y cambiar y frenar esta mente saboteadora y autoexigente que está constantemente mintiendo. Mintiendo sería anticipándose. ¿Que anticiparnos nos ha salvado la vida? Sí. Porque si yo no pensara ahora, vale, tengo que salir de aquí a tal hora porque si no, no llego a recoger a mi hija, si yo no me anticipara, llegaría tarde. Pero ¿qué tal nosotros todo el día, de forma obsesiva, pensando el peor escenario posible para todas las cosas que nos pasan? Es agotador y es agotador para este sistema, porque este sistema se está activando constantemente sin que nada haya pasado y eso es precisamente lo que hace que cuando realmente pasa algo, te quedes bloqueada. No tienes capacidad de reacción. Te quedas congelada. No, yo creo que ahora muchos están pensando, ostras, me está describiendo a mí, es que es así. De todos los tipos de pensamientos, con la experiencia que tienes en consulta y así, ¿cuáles crees que son los más dañinos de los que hemos dicho? El miedo, la autoexigencia, el darle vueltas a todo, el sentido de culpabilidad también. Wow, todos tienen mucho peso, pero te voy a decir lo que yo creo que nos hace más daño. Para mí es la falta de autenticidad. Explícame esto. Que no puedas ser tú misma te consume. Que una persona tenga que fingir ser lo que no es para encajar en un grupo, en un trabajo o con una pareja, que una persona no pueda ser tan auténtica para mostrar absolutamente todo de sí y sentirse aceptada y querida, consume la vida entera. Ponte en una situación de una persona que tiene un montón de talentos, que somos todos, talentos, virtudes, brillos, dones, como tú lo quieras llamar, pero no puedes presentarte al mundo con todo eso que tú eres, presentarte al mundo con todo esto que tú eres, y tienes que, por el miedo al rechazo, por el miedo al abandono, por el miedo al qué dirán, por el miedo a no ser suficiente, por el miedo a no ser capaz de competir con el otro, me lo guardo y lo escondo. O simplemente no ser tú en todo tu esplendor, porque a lo mejor me deja mi pareja, o a lo mejor este trabajo ya no estaría, o a lo mejor mis amigas ya no me aceptan. Te sorprendería la cantidad de gente que está desgastada en la vida porque está viviendo una vida que no es la que le gustaría. Claro, Marta, estás planteando... Esto me has dejado un poco... Sí, no me esperaba esta respuesta esta vez. Claro, es lo que he dicho antes. Siglo XXI, redes sociales, la importancia del físico, la importancia de encajar, la adolescencia, Claro, lo que me acabas de decir afecta... Bueno, es que yo creo que nos afecta a todos. Nos afecta a todos y cada vez más por lo que acabas de decir. Imagínate vivir en un mundo donde
en las redes sociales se pone un prototipo de hombre y de mujer que todos tenemos que encajar y cumplir, y que un adolescente que está formando su identidad y que está aprendiendo a conocer quién es y a definir su propia identidad y la forma en que se va a presentar ante el mundo, tiene todos estos condicionamientos que antes no teníamos tantos, y que además parece como un molde, como que todo el mundo tiene que actuar igual, todo el mundo tiene que vestir igual, todo el mundo tiene que escuchar la misma música. Y yo, para adaptarme a ese mundo, cada uno en su esfera, tengo que cumplir X cosas, pero ir olvidándome de quién soy, ¿no? Y cada vez que tú caminas hacia ese objetivo de la vida, del mundo externo, de lo superficial o de lo que sea, te vas alejando y desconectando de ti misma. Y vas traicionando lo que eres para poder llegar a ser esa figura, ese personaje, esa idea de ti que deberías sostener para poder sobrevivir en ese mundo, ¿no? Sobrevivir en ese mundo. O sea, que ya la amenaza no es un tigre y un león que te va a comer en esa época, ¿no? Según nuestra historia evolutiva, antes huíamos de estas fieras, ¿y ahora de qué? De aquello que vemos que se supone que se espera de mí, pero es que yo no soy ella, yo no soy así, pero tengo que ir y hacer esto. Y no puedo ser auténtica, y no puedo ser yo, y con esta pareja no me puedo mostrar tal cual soy, con mis heridas y con toda mi vulnerabilidad, porque me va a dejar. Y en este trabajo yo no puedo ser yo y defender un criterio y esta forma de ver la vida, porque a lo mejor me van a despedir, y yo no puedo brillar con todo lo que yo tengo dentro y que es parte de mí y que nadie lo ha tocado desde que yo nací y que es lo que me diferencia del resto, y no puedo trabajar de esta manera. Entonces, creo que esto es lo que más daño interno hace al ser humano. Yo no soy psicóloga, ya lo sabes, pero, o por lo menos a mí, es lo que más daño me ha hecho y lo que yo más veo, porque al final, cuando una persona dice, llevo una relación que no me hace bien, pero sigo ahí, es eso lo que, no es ella. Yo le digo, pero tú estás con esta persona, ¿y qué es lo que más te afecta? Y dice, pues que no soy yo, que yo quisiera hacer otras cosas, que yo quisiera viajar, que yo quisiera salir, que yo quisiera pintar, que yo quisiera... Y esta persona no, o no una pareja, pero en diferentes situaciones, es ese que te corten las alas, ¿no? Que no puedes ser tú. Creo que es la peor traición que se puede hacer una misma, ¿no? Y duele, no solo duele, sino que te hace vivir toda una vida de estrés, porque al final tienes que parecer, y eso requiere un esfuerzo brutal. No, es que es lo que claro, tiene que ser estresante, valga la redundancia de la palabra estrés de hoy, estar todo el día interpretando un personaje que no eres tú. Exacto. Agotador. Y enfermizo, si me lo permitís. Totalmente, pero así vamos. Cuando has tenido que hacer esta reflexión con tus pacientes, ¿son conscientes de que realmente no están siendo ellos mismos? Bueno, sí, me gusta generar estas conversaciones, ¿no? Porque al final parece que todo es, vale, es que es la culpa de esta persona que es tóxica y está en mi vida y me hace daño. No, o sea, sí, en parte sí, pero en parte también es ¿cuál es mi respuesta a estar con esta persona? Es que me desconecto de mí, dejo de ser yo y sostengo esta relación. Puedo sostener esta relación porque no tengo los recursos, no tengo los conocimientos, no tengo el dinero para las terapias. Todo esto es válido, pero está bien que la persona se dé cuenta de que está desconectada de ella, de que ha dejado de ser ella. ¿Cuántas señoras mayores, ¿no? En la historia de España o de Colombia, tú les dices, has vivido la vida que querías, ¿no? Y te cuentan tantas cosas tristes. Yo hubiera hecho otra cosa, ¿no? Pero he estado 70 años enferma, inflamada, con enfermedades, que vienen aquí a la farmacia con la bolsa de medicamentos porque vivieron traicionándose a sí mismas, no por su culpa, pobrecillas, ¿no? Hay que entenderlo y hay que comprenderlo, pero en el fondo nunca fueron ellas. No podían ser ellas. Una parte sí,
Pero la parte cuidadora, la parte que se entrega, ay, todo el mundo dice, ay, mira qué bien, ¿no? Las señoras, qué mona y cómo cocina y cómo nos cuida. Esa es la parte visible de una mujer, la parte que todos valoramos, ¿no? De la abuela y de la madre. Y todo lo que no conocemos, y toda esa parte, ¿dónde está todo lo demás? ¿Acaso no sentían? ¿Y dónde está su sensualidad, su sexualidad, sus ganas de comerse el mundo, sus ganas de explorar, su curiosidad, sus hobbies? A mí me pone los pelos de punta. ¿Por qué? No, siempre, no sé, relacionamos a estas personas que están enfermas y que toda la vida lo han estado, con que se han dado mucho a los demás. Eso es lo máximo que decimos, que lo dio todo, pero para ella nada. ¿Y qué era lo de para ella? Eso es lo que a mí me encanta. ¿Qué era lo de para ella? Nunca no. Esto es para estar un rato hablando de este tema, Marta. No, yo creo que has hecho una reflexión que más de uno deberíamos hacer. No estoy hablando de cambiar nuestras vidas de hoy para mañana. ¿Por qué no? Pero yo sí. Pero empezar. Porque se acaba la vida. Y que no se nos acabe la vida sin ser nosotras. Pero sí que es cierto que si ahora alguien se plantea cambiar la vida de hoy para mañana, lo primero que va a hacer es tener un pico de estrés. ¿Ah, sí? ¿O no? Sí, es lo que tenemos que controlar hoy. Sí. No, pero como mínimo sí que hacernos no sé decir un planteamiento de vida, un planteamiento de cara a cómo quieres estar el día de mañana. Por favor. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque a ti no te gusta filosofar y a mí tampoco. Aquí podemos quedamos un día tú y yo con un café. Mare de Déu, se nos hará corto, sí. Se nos hará corto. Claro, hablando también, Marta, de este autoengaño, la autoexigencia, claro, tal como lo has planteado, toda esta confusión puede sabotear cualquier planteamiento o esfuerzo que hagamos para mejorar nuestro estado de salud. Es decir, me apunto al gimnasio porque voy a hacer deporte, no me funciona. A una pauta nutricional para perder peso, no me funciona. Quiero intentar, estoy haciendo técnicas para dormir mejor, no me funciona, etcétera, etcétera. Wow, es que a ver, el círculo vicioso del estrés es muy puñetero por esto. Porque el estrés me afecta para tomar decisiones de hacer cambios, porque no tengo suficiente energía, por ejemplo, para empezar a moverme, para empezar a cambiar mi dieta, para ponerme a cocinar, para irme a comprar. Eso es lo que a mí me dicen los pacientes, ¿no? Me encantaría, lo sé, lo quiero hacer, pero no puedo, ¿no? Es un problema muy grande que solo se cambia con pequeños cambios, pero que sean sostenibles. Pequeños pero sostenibles, no queriendo hacer la gran revolución. Pero luego también te afecta porque cuando vivimos en estrés crónico y no desconectamos de nuestro brillo, autenticidad y don, hacemos todo desde el esfuerzo. No lo hacemos desde el amor propio o desde el autocuidado real. Lo hacemos desde el sacrificio, el castigo. Venga, va, haré otra dieta. Venga, va, me voy a obligar a ir al gimnasio. Bueno, hoy me obligo a aguantar hambre y a hacer ayuno. Bueno, mañana, como hoy comí, mañana me castigo y no como. Y esto no es sostenible. Esto no es sostenible. Por eso las personas fracasamos una y otra vez cuando nos planteamos estos objetivos que son siempre premio, castigo. Como he comido, ahora no como. Como he estado en el sofá, ahora voy y me pego una maratón. Como todo es excesivo. Obviamente necesitamos un equilibrio, pero el equilibrio está en la sostenibilidad. Si yo lo único que sé hacer de momento es cambiar mi desayuno, cambia el desayuno. No te preocupes por lo otro. Pero por favor, que tu desayuno sea, ¿no? Que lo único que puedo hacer en este momento es beber más agua o adelantar la cena. Vale, haz solo esto, pero quédate con un horario de cena que respetes y que hagas respetar. Y habla con tu familia y di, mira, lo siento por vosotros, aquí el que quiere cenar a las 11, a las 12 y a la 1, que cene cuando quiera, pero yo voy a cenar a las 8. Y si sabes defender eso y tú lo sabes sostener, ya has hecho un gran cambio brutal que lo vas a notar en tu salud. Pero nosotros que vivimos en una sociedad dopaminérgica,
Necesitamos subidón con todo. ¡Hala! Que empezó el año, me voy a poner con la dieta, me he apuntado al gimnasio, me he apuntado a inglés y ahora tengo un reto de una aplicación que me recuerda el vaso de agua y otra aplicación para meditar por la noche y otra por la mañana para el ayuno. Y he ido a la PNI, me han dado unos suplementos, o he hablado con Ana en la Coliseum y me han dado unos suplementos. Esto es insostenible porque te acabarás quedando solo con lo que requiera menor esfuerzo, que en este caso será tomarte las pastillas. Y por eso tenemos la mayor burbuja de suplementos de la historia, porque es lo fácil. Y todo lo demás, no hice un plan que fuera sostenible, que fuera acorde a mi vida, a mi estilo de vida, a mis necesidades y a mi historia personal. No le pidas a una persona con estrés crónico que te cambie todo esto de la noche a la mañana, pero es lo que estamos haciendo con las redes sociales. Reto del ayuno, reto de la dieta tal, reto tal. Esto da dopamina, es como subidón, voy a cumplir el reto y luego bajón. Luego ya no puedo más, vuelvo a comer como antes, vuelvo a no moverme, vuelvo a las andadas. Por eso me gusta trabajar con las personas de cerca, haciendo planes reales, sostenibles y basados en su historia personal. No me gusta los retos, me gustan los rituales y me gustan... Me encantó esta frase también. Me gustan los rituales, que sea mi ritual de beberte tu vasito de agua por la mañana y luego ir a ponerte tu huevito hervido, es un ritual. Ir a ver la luz del día y respirar y hidratarte y luego hacerte una ducha fría y decir, me encanta mi nueva rutina, que se convierte en ritual, siempre serán mejores que un reto, ¿no? Será algo que disfruto, que lo hago desde el disfrute, que lo hago desde no el premio ni el castigo, lo hago porque es parte de mi vida, de mi bienestar, lo vuelvo parte de mí y entonces lo defiendo y lo hago. También, claro, a veces quizá también, y seguramente caeremos en un error, pero claro, quizá alguien te dice, no, es que los retos, yo necesito la presión de un reto a corto plazo, si no, no soy capaz de hacerlo. Tú a un paciente así, ¿qué le dices? Que no le pienso presionar, que conmigo pero no cuente. Somos un poco masocas también, sí. Porque vamos siempre contrarreloj. Totalmente, pero lo que hago con esta persona es explicarle por qué eso no le ha funcionado nunca y por qué te va a funcionar conmigo, le digo. O sea, porque una estrategia que siempre has hecho, lo de necesito a alguien que me obligue a ir al gimnasio, necesito a alguien que me marque la dieta, es lo que has hecho, ¿verdad? Durante años. Vale, ¿te ha funcionado? No, digo, vale. Pues por eso es que no lo hago, ¿no? Entonces yo no lo voy a volver a repetir. Conmigo lo que vamos a hacer es esto, encontrar cuáles son estas ventanitas que me abre el paciente para poder entrar y hacer un pequeñito cambio sostenible. Que ese cambio sostenible le dio un resultado que lo trae de vuelta y dice, quiero otro. Vale, quiero otro. Vale, he recaído, lo estoy haciendo fatal. Vale, no pasa nada. Volvamos a centrar, ¿sí? Es lo mismo que la psicoterapia. ¿Yo qué hago? No hago. Yo voy al psicólogo, me doy cuenta de lo mismo. Voy avanzando, ¿no? Y un día tengo una recaída de lo que sea. Me centro y vuelvo a empezar. Y lo que le digo a mis pacientes, permítete recaer, pero que sepas que puedes volver cuando quieras. El mismo día puedes volver a tu centro, a conectar contigo y a volver a retomar tu plan, tu ritual. ¿Quién te dice que no? ¿Por qué te quedas allí? ¿No? O sea, no te quedes allí rompiendo la dieta, rompiendo el ejercicio. Vuelve, o sea, ni te quedas aquí en plan obsesivo, de no me lo salto y todo lo hago de forma perfecta, ni te quedas allí rompiéndolo todo. Puedes moverte, podemos ser flexibles y esto es más sostenible, más compasivo. Es que es verdad, somos animales de costumbres, entonces nos cuesta cambiar y nos cuesta también mantenernos. ¿Tú consideras que un ritual, o llámalo como quieras, o una nueva costumbre, cuánto tiempo crees que tardamos en asimilarlo como algo nuestro? ¿Dependerá también de la persona, Marta? ¿O? Lo que te haga falta para que te salga desde un lugar saludable. Se convertirá en ritual el día que tienes ganas de levantarte para hacerlo. Y será una rutina cuando ya ni te das cuenta y lo haces como cepillarte los dientes. Pero el ritualito tiene un punto muy bonito que es, qué ganas de salir de la cama e ir a ver la luz del sol. A mí esto
Tengo que decir que el cambio de hora, mucha gente está súper en contra. Yo también quisiera tener más horas por la tarde de luz, pero a mí, que yo me pueda despertar, que me despierto a las 7 y ver luz de día, me da la vida. ¿Es necesario? Sí, y más para regular a este señor. Claro. O sea que esta es la hora. Si al despertar tienes luz, tienes un regalo gratuito para mejorar tu salud, para mejorar el CAR, para mejorar la respuesta al estrés, para mejorar tu energía, tu inmunidad, tu inflamación, tu sistema digestivo. Imagínate solamente que yo pueda despertarme y ver a la luz para poder sincronizarme y poder sincronizar el cortisol y por lo tanto todas sus funciones. Solo esto, cuando me dicen, no puedo hacer nada, digo, lo único que te pido es que hagas esto. Nada más, come igual, no te muevas, quédate en el mismo trabajo, haz lo mismo. Pero por favor actúa, empecemos a hacer rutinas humanas, de ser humano. Sí, porque a veces parece que la vida que llevamos no es muy de ser humano. Antes de entrar en cómo podemos mejorar, que ya nos vas diciendo cosas, claro, a muchos de los que están escuchando, todos nos hemos sentido identificados en algún momento. ¿Podemos por nuestra cuenta saber si tenemos este cortisol desregulado? ¿Si tenemos un estrés crónico? Sí, podemos saberlo con muchos datos que he ido diciendo a lo largo de la entrevista, pero vamos a ponerlo más fácil. Pues una persona que al despertar no tiene energía y que no tiene ninguna condición, obviamente no tienes un medicamento que tomas tal o una patología que te hace tal. De normal, eres una persona funcional y saludable, que nunca te salen las analíticas mal, no tienes anemia, no tienes hipotiroidismo, pero estás cansada o cansado al despertar. Es un gran síntoma de desequilibrio del cortisol. Lo mismo, estar muy activo por la noche, que es lo contrario. Cuando la curva por la mañana no está bien, por la noche tampoco lo estará. Por lo tanto, será una persona que está de noche más receptiva, más activa, con más energía. La curva está invertida. ¿Esto qué hará? Pues que también tengas despertares de madrugada y que tengas hiperactivación nerviosa y bucle mental, incapacidad para calmar la mente, incluso energía para levantarte y hacer cosas. La persona además, entonces vamos ya por categorías. En el sistema digestivo, pues era una persona que lleva con un SIBO años y dices, no puede ser. Este problema digestivo tiene un estrés crónico detrás. No que una vez puntual en mi vida tengo un sobrecrecimiento bacteriano. Es que a mí nada me funciona, a mí el SIBO no se me resuelve, yo tomo varios tratamientos al año y siempre estoy igual. Aquí hay un problema. Problemas con problemas digestivos crónicos, con problemas inmunológicos, con infecciones de repetición. Personas con grasa abdominal es un gran detector de estrés. Ahora te voy a preguntar, la grasa cuando acabes te voy a preguntar por el tema de la grasa abdominal. Esto acaba. Bueno, pues la resistencia a la insulina, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial a edades tempranas, las canas prematuras, las arrugas prematuras, todo lo que sea. Hablamos del estrés oxidativo, que también se llama estrés, porque genera un exceso de radicales libres que superan mi capacidad antioxidante. Pues el estrés contribuye al estrés oxidativo y también acorta los telómeros, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene un impacto también a nivel mitocondrial y a nivel de la longevidad. Por lo tanto, la persona cansada que se envejece prematuramente, fatiga crónica, fibromialgia, dolor crónico, todo esto seguramente encontraremos el cortisol en desequilibrio y lo que se necesita no es una pastillita, lo aviso, se necesita un cambio real para poderlo volver a equilibrar. Ahora miraremos, ahora te preguntaré a ver cómo podemos empezar, pero antes, el tema de la grasa abdominal. Se relaciona muchísimo el tema del cortisol con grasa abdominal. Total. El cortisol
tiene la función de liberar energía en nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Pero lo que dijimos, yo estoy estresada en el sofá, imaginándome el peor escenario posible, mi cortisol está por las nubes y yo necesito comer. Esa glucosa en forma de pan o de galleta o de dulce o de refresco o de cerveza, ¿qué va a hacer? No va a atender una demanda energética en la que se suponía que yo estaba inmersa, ¿no? No se supone que iba a correr, iba a huir de la amenaza, se supone que me iba a mover y que esa energía se iba a movilizar, iba a ir y se iba a gastar en el movimiento con la producción de ATP y toda la cadena del ciclo de la energía. Pero como no va a ser así, todo irá a la reserva, ¿no? O sea que el mecanismo será que la insulina constantemente está intentando recolocar este exceso de glucosa y que al final, como ve que los tejidos se hacen resistencia a la insulina, entonces esta glucosa irá a formar grasa a nivel abdominal. La grasa de reserva a nivel abdominal además representa como un seguro para la supervivencia. Por eso en etapa menopáusica también vamos a tener una barriguita, porque se supone que esa grasita es para poder fabricar hormonas, para poder tener una energía extra, ¿no? Ahora que no tenemos todo el juego hormonal como lo teníamos antes. O sea que tiene un objetivo. Si por ejemplo en una mujer con estrés crónico llega a la menopausia, la grasa abdominal es mucho mayor que la que llega con unos niveles de estrés mucho más moderados o un cortisol más equilibrado, porque llegará sin resistencia a la insulina. Si ya de por sí la menopausia genera una resistencia a la insulina fisiológica natural de un grado bajo, que es indispensable para el equilibrio hormonal, pero si yo sumo ese desequilibrio hormonal de la menopausia con un estrés crónico, voy a tener un mayor desequilibrio, mayor grasa abdominal, mayor resistencia a la insulina, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y también peores síntomas en menopausia, porque hace poco leí un estudio de menopausia por un taller que me estaba preparando y en el estudio decía, tenemos 20% más síntomas de sofocos, de sudores, de cambios de olor, de todos los síntomas que tienen que ver con termorregulación en menopausia cuando tenemos niveles de cortisol más elevados. Y un evento estresante puede disparar el cortisol y al mismo tiempo el sofoco viene acto seguido, ¿no? O sea que qué curioso. Es, sí, la grasa abdominal, que es que me voy por las ramas, grasa abdominal es un indicador. También vemos, me están viniendo a la consulta gracias al libro, muchos señores, que antes mi consulta era muy femenina. Muy femenina. Sí. Y me están llegando muchos señores, estoy muy contenta porque se han identificado. Es un libro que también tiene testimonios de hombres para que vean cómo el estrés también les está afectando. Y hormonalmente al hombre le afecta con esta grasa abdominal prominente, más a veces en los hombres, que se acentúa, por ejemplo, a veces también con el alcohol, con todo lo que pueda generar más resistencia a la insulina, incluidos hombres deportistas que dicen, esta barriga no me la puedo quitar, que entrenan, que juegan al pádel, que son ciclistas. ¿Por qué? Porque tienen unos niveles de estrés crónico muy altos y es algo a lo que nunca han prestado atención, porque además, pues ya sabes que los hombres el tema más emocional y más psicológico, pues lo dejan un poquito aparcado y por eso les invito a los hombres a que también trabajen en su estrés y vean qué cuerpos pueden tener, qué hormonas, qué testosterona, qué líbido y cuántas cosas que les interesan tenerlas muchísimo mejor. Ya has hablado más o menos de cómo abordas en la consulta. Vale, yo he mirado, tengo no sé cuántos de los que me has contado, tengo estrés crónico. ¿Cómo empiezo? ¿Qué me aconsejas? Bueno, es una pregunta muy difícil. Lo sé, o sea, ¿puedo resolver yo sola? ¿Alguien puede resolver solo? Esta es la parte que yo creo que es más sencilla. ¿Yo puedo resolver sola un estrés cronificado, Marta? ¿Necesito un terapeuta? ¿Necesito un médico? ¿Necesito un PNI? Claro, depende de los estresores. Por eso dedico muchas páginas del libro a identificar estresores. Todo lo que no te imaginabas que podía ser estresante o estresor, te vas a sorprender. Y entonces, el trabajo es sobre los estresores. Por lo menos es lo que yo he querido
es mi visión de cómo trabajar. ¿Cuáles son los estresores de mi vida? Y tengo un test que está aquí, pero he diseñado un test nuevo que ya haremos algo con él. Muy largo, muy completo para que las personas puedan identificar su estrés. He hecho unos talleres para empresas y he realizado este test a los participantes y las sorpresas que se han llevado sobre cuál era el peso que le ponías en una escala del 0 al 5 a diferentes estresores en tu vida. Tu familia, tus hijos, tus padres, tu trabajo, tu pareja, tu imagen, el cómo te ves frente al espejo, la menopausia, la salud, enfermedades, diagnósticos. Hay muchos. Pero lo más sorprendente no es solo la cantidad, la nota final para decir, sí, estoy estresado. Todo el mundo salió con niveles de estrés moderado y alto. Lo interesante era ver, no me había dado cuenta que le daba tanto peso a esto concreto, ¿no? Le he puesto un 5 a mi imagen corporal. Otra dijo, le he puesto un 5 a la relación con mi madre, ¿no? Cosas que están ahí, pero qué bonito que ahora podamos centrarnos en los 5 y decir, esto es lo que más tengo que trabajar. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Que cada vez que me miro es un estrés para mí, es un autosabotaje, son palabras negativas, son reproches, son castigos, ¿no? Ahí hay un gran qué que tenemos que trabajar. Pero claro, estoy hablando que se tiene que trabajar a muchos niveles, por ejemplo, en este caso de la psicoterapia. Pero imagínate que mi estresor, que le puse un 5, no yo, estoy hablando de ejemplos, es que no consigo mis comidas ordenadas y no consigo planificar y como a deshoras cualquier cosa que puedo y lo que se atraviese. Pues esto es un gran estresor. ¿Cómo puedo trabajar en este estresor? O para otra persona la inactividad física es un 0 porque se mueve, porque tiene una disciplina, porque tiene un deporte, pero puede ser un 5 para una persona absolutamente sedentaria. Pues busquemos los 5, ¿no? Es un método que me estoy creando, digamos. Sí, ¿y con quién lo vas a mejorar? Pues con el profesional que sea correspondiente. Pues si mi problema es de entrenamiento, busca una persona que se dedica al entrenamiento. Si mi problema es mi relación con mi pareja o con mi madre, pues ¿qué te parece si ya inicias por fin un proceso psicoterapéutico? O resulta que mi estresor es que trabajo en una tienda de perfumería con toda esta luz y este sonido durante 12 horas. Pues, si esto te está afectando y tú lo notas, que es lo más probable, plantéate un cambio o ponte las gafas de filtro de luz azul o haz algo, pero intentemos reducir la carga del estresor cada uno. Por eso no existe un plan universal, porque lo que te estresa a ti no es lo mismo que me estresa a mí y la historia de mi vida es totalmente diferente de la tuya y mi proceso y mi momento vital es totalmente diferente al tuyo. Por eso no me gusta decir, empieza por tomarte esta pastilla y hacer un poquito de deporte. Ahora, voy a decir la recomendación universal, gratis, sin tomar nada, sin gastar un euro, es sincronízate con los ritmos circadianos. Es gratis, es fácil, todo el mundo pone pegas, para mí imposible porque yo me despierto. Todo el mundo sale el sol para todos los humanos, por Dios, en algún momento podré salir a verlo, aunque sea a las 10 de la mañana, pero por favor, sincronicemos con los ritmos circadianos porque es la solución. No para el estrés crónico total, no se me van a ir todos mis traumas y todas mis heridas, pero mi cortisol se va a comportar mejor. Si mi cortisol se comporta mejor, respondo mejor ante los demás estresores. Si respondo mejor, mi capacidad adaptativa es mayor. Por lo tanto, ya no se me va la vida ahí. Ya tengo una capacidad, ya me sostiene otra vez, ¿no? ¿De cuánto tiempo estamos hablando esto? Exponte a la luz, ¿qué significa? ¿5 minutos? ¿Solo tengo que verla? 10-15 minutos. Ojalá fueran 30 minutos, pero si son 10-15, piensa que luego salimos, también nos exponemos, tampoco hay que quedarse ahí una hora en la ventana sin salir, pero que lo primero que yo vea no sea el móvil y sea el sol, parece hoy día un milagro. O sea, pídele, me lo digo a mí misma. Hoy no, o sea, apago la alarma directa al balcón, a la ventana. Solo hay que abrir la ventana, no se necesita una terraza, un patio, una playa, una montaña. Todos quisiéramos ese escenario. No lo tenemos, una ventanita así.
o sal de casa lo antes posible, o sal y vuelve. A veces digo, nos estás complicando la mañana, Marta. ¿Ves? Es que siempre hay un pero. Las personas que tienen un perro, digo, primero es el paseo del perro, que se va a poner súper feliz. Sal, pasea el perro y vuelve a desayunar, no al revés. La exposición a la luz como primero. Con el cambio de hora a las 7 de la mañana me consta. Antes de las 7 ya hay claridad y esto hay que hacerlo. Es lo más interesante para la energía de día y para el sueño de noche, porque ese estímulo del sol que atraviesa la retina y llega al núcleo supraquiasmático, que es donde está el reloj central de mi cuerpo, va también a activar la producción de melatonina por la noche. Por lo tanto, el sueño depende del día. El sueño depende de lo que hacemos por la mañana y la energía de ese CAR depende de esa exposición a la luz al despertar. Es decir, tengo la energía de día y el sueño de noche. ¿Qué más queremos? Y gratis, que es lo que te he gratis. Dicho. Vamos a ir acabando. Me sabe muy mal, Marta, pero tenemos que ir acabando. Con todo lo que nos has dicho, tenemos que tomar el cortisol más que como un enemigo contra el que luchar, como un aviso de que algo tenemos que cambiar en nuestras vidas, Marta. Sí. Este es uno de mis deducciones. Sí. Gracias. Muchas, ¿eh? Pero esta yo creo que muchos de nosotros, y más, y aquí también mucho profesional sanitario, tiene claro, quizá la gente de la calle no, pero mucho profesional sanitario tiene, y yo lo tenía, como muy demonizado el cortisol. Sí. Esto por eso al inicio de la entrevista y de todas las entrevistas digo, el cortisol nos ha salvado, el cortisol no quieras bajarlo, debemos querer equilibrarlo. Te agradezco mucho que hayas leído mi libro y que me hayas invitado también a hablar de él. Hombre. Y que hayas sacado esta reflexión que para mí es clave. El cortisol es más que un aliado, es que es la hormona maestra. No quieras no tenerla. Quien no la tiene se muere. O sea, los ratones que les quitan este mecanismo no sobreviven. No se pueden adaptar a nada. No pueden gestionar nada a nivel de la salud humana. Así que tenemos que tener bien el cortisol, tenemos que tener buenos niveles de cortisol, tenemos que tener un buen pico de cortisol por la mañana. Y esto es lo que nos va a dar la resiliencia, ¿vale? Entonces, lo que quede este mensaje como súper clave, y hay muchas formas de equilibrarlo, pero la que hemos dicho como la más rápida, gratuita. Nos ha quedado clarísimo. Y ahora sí, para terminar, último mensaje tuyo. De todos los mensajes, lecturas que hay aquí, que son muchísimos y muy útiles, ¿tú con cuál te quedas? ¿Qué ha sido cuando has escrito que tú has dicho, ostras, ojalá yo lo hubiera sabido antes? Ojalá hubiera sabido antes. No sé si de esto que voy a decir es lo que te dije antes. Ojalá hubiera visto antes que el brillo que había en mí, nada, ningún episodio de mi vida, ninguna persona que me haya podido hacer daño, ningún evento traumático de mi vida lo había podido ocultar, tapar o hacerle sombra. Porque escondemos lo mejor de nosotros para protegernos, porque tenemos miedo a que nos hagan daño gracias al cortisol. Ojalá hubiera sabido que no hacía falta no ser auténtica y no ser yo misma todo el tiempo, y que eso era mejor que esconder quién era para sentirme amada, suficiente y valiosa. Ojalá lo hubiera sabido antes, y ojalá todo el mundo lo aprenda antes, porque es muy triste llegar a los 50 y decir, por fin me acepto 100% como soy, con mis cositas y todavía es un proceso, pero ahora ya es mi momento de ser yo y de vivir la vida como a mí me apetece y como yo quiero. Y eso baja mucho los niveles de estrés. Marta, claro, estoy hablando contigo. Yo cuando te conocí, tú eras nutricionista, nutricionista, pero de analíticas. Eras bastante cartesiana. Claro, has cambiado mucho tu visión. Sí.
¿Ahora mismo le das más importancia a toda esta salud emocional o al autoconocimiento que a la nutrición, al deporte o a cualquier otro hábito de vida? Sí, porque si te quieres, te cuidas de forma natural. Cuando conectas contigo, cuando ves esa luz que nunca se apagó, cuando te aceptas como eres y vives una vida en la autenticidad, se acaba el sobreesfuerzo, se acaba la exigencia y comienzas a hacerlo todo desde un lugar muy fácil. No me cuesta nada regalarme un plato equilibrado porque ya no lo hago desde el sacrificio. Quisiera tener más tiempo para entrenar, pero es que disfruto y me lo pide el cuerpo. O sea, es la manera más fácil de cambiar la vida y de cambiar la salud. La manera más fácil y más difícil es volver a conectar contigo, ver cuánto valioso eres y cuánto te mereces todo eso, ¿no? Y entonces lo haces desde el merecimiento, desde quiero todo esto en mi vida porque esto es lo que yo me merezco, o sea, lo mejor. ¿Quién no quiere lo mejor, no? O sea, decimos, me merezco lo mejor, pero luego nos damos la peor comida, la peor rutina, la peor exposición al sol, el peor momento de calma. Entonces, realmente, si realmente nos queremos y queremos lo mejor para nosotros, ¿por qué esperamos que otros nos lo den? ¿Por qué no nos lo damos, no? Entonces, bueno, voy aprendiendo eso y voy reforzándolo y desde ahí, pues, he cambiado, he evolucionado y obviamente mi manera de trabajar refleja quién soy hoy. Obviamente no soy la misma de hace 20 ni 30 años, obviamente, y mi camino personal de los últimos 5 años, diría, lo ha cambiado todo. Por cierto, última frase que te voy a decir, el cortisol lo cambia todo porque cuando descubres tu vida y todo lo que te ha pasado a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel orgánico, y lo comprendes y lo transformas, puede cambiarlo todo. Tiene un doble sentido. El cortisol lo cambia todo a nivel físico, con todas las hormonas, pero el estrés de la vida y cuando te recuperas, también lo cambia todo. A mí me ha cambiado. El aprendizaje. Sí, total. Nos hace otras personas. Pues aquí lo vamos a dejar, Marta. Bueno, Marta es así. Ahora Estamos aquí así. emocionadas. Es así. Es que no sé qué decirte, agradecerte muchísimo, felicitarte por el libro. En serio, ya lo veis, 3ª edición. Espero que haya Gracias una 4ª. a todos los lectores y a mi editorial, a Penguin por la confianza y ya vamos a por la 4ª. No, espero. La verdad, y sigo diciendo lo mismo que he empezado, que me ha salido así. Es un manual de los que vivimos en el siglo XXI. Y yo creo que después... No, iba a decirlo, pero digo, no, vamos a manual de vivir. No se trata de sobrevivir, sino de vivir. Esto también lo hemos aprendido hoy. Marta, un placer, gracias. A ti. Felicidades por el libro, felicidades por el trabajo personal y también felicidades porque ese trabajo personal también se benefician todos tus pacientes y todas las personas que te escuchan. Pues que así sea. Muy agradecida siempre. Gracias, Ana, y gracias, Coliseum. Y gracias a todos. Bueno, voy a acabar como siempre. Compartid, cuidaos, cuidad vuestro cortisol y nos vemos en la próxima.